Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Nunca creí en los fantasmas ni en esas historias de terror que todos solían contar en las noches. En mi mente, todo tenía una explicación lógica, algo que podía comprender. Sin embargo, lo que me ocurrió esa noche en el hospital hizo que cambiara mi perspectiva por completo. Si tan solo hubiera escuchado a mis compañeros de turno. Mi nombre es Gabriel. Soy enfermero en el Hospital San Martín. Una noche, hace aproximadamente un mes, me tocó hacer el turno de noche. El turno más largo y solitario. El hospital, como siempre a esas horas, estaba tranquilo. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos largos y fríos. El sonido del respirador de algunos pacientes se mezclaba con el eco de mis propios pasos. Era una rutina. Revisar a los pacientes, asegurarse de que todo estuviera en orden, hacer las anotaciones. Nada fuera de lo común. Fue alrededor de la medianoche cuando todo comenzó a ponerse extraño. Estaba en el área de cuidados intensivos, revisando las máquinas, cuando de repente un ruido extraño me hizo girar. Un sonido que no pude identificar bien, pero que provenía del pasillo principal. Era como si algo o alguien caminara, pero con un ritmo irregular, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Pensé que tal vez uno de los pacientes había despertado o que alguna máquina estaba fallando, pero no fue así. Fui a investigar, siguiendo el sonido que continuaba, como si alguien estuviera avanzando lentamente por el pasillo. Cuando llegué al final del corredor, donde las luces se apagaban de forma intermitente, el sonido cesó por completo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Con una ligera sensación de incomodidad, decidí seguir caminando. Mientras avanzaba, sentí una extraña presión en el aire. El hospital, por alguna razón, parecía más frío de lo normal. Recuerdo claramente cómo los pasillos vacíos me daban una sensación de estar siendo observado. No podía explicarlo, pero sentía que algo o alguien estaba allí. Lo ignoré en ese momento, pensando que tal vez la falta de sueño estaba comenzando a afectar mi juicio. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría todo. Al llegar a la siguiente puerta, la que llevaba a la sala de pacientes con enfermedades respiratorias, vi algo extraño. Una sombra difusa y deforme pasó rápidamente frente a la ventana de la puerta, como si alguien estuviera caminando muy cerca. El problema era que no había nadie allí. Mi corazón latió fuerte. Algo no estaba bien. Decidí abrir la puerta con cautela, con la linterna en la mano, iluminando los rincones oscuros de la sala. Pero al entrar, no vi nada fuera de lo común. Todo estaba en silencio. Los pacientes dormían tranquilamente, y las máquinas respiratorias emitían su constante pitido. Entonces, lo sentí. Una ráfaga de aire frío me recorrió la espalda. Un escalofrío que no venía de las corrientes de aire del hospital. Era algo diferente. Al mirar al fondo de la habitación, algo llamó mi atención. Estaba allí, al lado de una de las camas, en la esquina más oscura, una figura. Al principio pensé que era una enfermera, pero al mirar con más atención vi que no se movía. Era una figura delgada, con una capa negra que fluía como si fuera hecha de sombras. Su presencia parecía absorber la luz, dejando la habitación más oscura. No pude moverme. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. Nadie respondió. Solo el sonido de las máquinas y mi respiración en la oscuridad. La figura, lentamente, comenzó a desvanecerse. Se deshizo como si fuera humo, desapareciendo por completo. Mi cuerpo reaccionó por fin y salí corriendo de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe. Mi mente estaba desbordada por el miedo, mi cuerpo agotado por la ansiedad. ¿Qué había sido eso? ¿Alguien jugaba conmigo? ¿Era alguna especie de broma de los demás enfermeros? Decidí salir del piso de cuidados intensivos y regresar a la estación de enfermería. Cuando pasé por el pasillo nuevamente, las luces parpadearon, y otra vez escuché ese sonido, los pasos arrastrándose lentamente, acercándose a mí. No quise mirar, pero lo hice, y fue en ese momento que lo vi,
de pie, al final del pasillo. Una figura humana, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando el suelo. El frío se intensificó y el aire se volvió pesado. Sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Quién estaba allí? ¿Qué era eso? Mi mente ya no podía procesar lo que estaba sucediendo. Sin poder evitarlo, comencé a caminar hacia la figura, casi hipnotizado, como si mi cuerpo no me obedeciera. Me detuve a pocos metros. La figura se levantó lentamente y por fin vi su rostro. Aunque la luz era escasa, sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y su sonrisa, si es que podía llamarlo así, era la más aterradora que jamás había visto. Entonces, con un grito ahogado, la figura se desvaneció en el aire. Mis piernas no pudieron soportar más. Caí al suelo y todo se volvió borroso. La oscuridad me rodeó por completo. Cuando desperté, estaba en la estación de enfermería, sin saber cómo había llegado allí. Los demás enfermeros me miraban extrañados y el reloj marcaba las 4:00 AM. ¿Qué había sucedido esa noche? Cuando abrí los ojos, el hospital parecía igual a siempre. Las mismas luces frías, las mismas paredes blancas, la misma quietud que dominaba la noche. Pero había algo distinto en el aire, algo que no podía explicar, como si todo estuviera fuera de lugar, como si no encajara con lo que acababa de vivir. Mis compañeros de turno me miraban con preocupación, pero no se atrevieron a preguntarme qué había sucedido. Sabían que la noche de guardia podía ser difícil para algunos. La fatiga, el aislamiento, las largas horas en un ambiente tan sombrío. Pero lo que yo había experimentado no podía ser solo un producto de mi cansancio. No era un sueño, era real. Yo lo había visto, lo había sentido. Me levanté de la silla en la que había caído, aún temblando. Nadie me había tocado, pero mi cuerpo se sentía como si hubiese sido sometido a una fuerza invisible. Caminé lentamente hacia el pasillo principal, aún confundido, como si mi mente no pudiera asimilar lo que había visto. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la luz de los tubos fluorescentes parecía parpadear de manera extraña. Decidí revisar el área donde había visto aquella figura. Quizás era solo una alucinación producto del estrés. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, algo me hizo detenerme. El frío, esa sensación de estar siendo observado, estaba presente de nuevo. Como si la misma energía que había sentido antes estuviera ahí, esperando a que yo la reconociera. Mi respiración se aceleró y traté de calmarme. No podía dejar que el miedo me controlara. No podía ser tan débil. Pero algo me decía que no debía avanzar más. A lo lejos, en la esquina del pasillo, vi una sombra alargada, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco en el pecho. No era mi imaginación. Ahí, en la penumbra, estaba la misma figura. El mismo rostro sombrío que había visto antes, con esos ojos brillando en la oscuridad. Estaba de pie, en la esquina más lejana, inmóvil, observándome. Sentí un nudo en el estómago, y el sudor frío cubrió mi frente. ¿Por qué no se movía? ¿Por qué seguía allí, quieta, tan inexplicable y aterradora? En un impulso, tomé mi linterna y la encendí, apuntando directamente hacia la sombra. Pero al instante, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez el cansancio había jugado conmigo. Tal vez me estaba volviendo paranoico por estar solo durante tanto tiempo. Pero algo no encajaba. Si eso fuera cierto, ¿por qué la sombra desaparecía solo cuando yo intentaba acercarme? ¿Por qué desaparecía antes de que pudiera hacerle frente? Con el pulso acelerado regresé a la estación de enfermería. Mis compañeros ya no estaban allí, y el silencio era aún más profundo que antes. Me senté frente a la computadora y traté de concentrarme en las tareas pendientes. Pero cada vez que miraba al pasillo, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Decidí llamar a un amigo, alguien fuera del hospital. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me sacara de mi cabeza. Fue entonces cuando escuché lo que nunca imaginé escuchar. «Gabriel, ¿te ha pasado algo raro esta noche?».
Me preguntó su voz al otro lado del teléfono. Su tono no era de preocupación, sino más bien curioso, como si él ya supiera algo que yo ignoraba. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué responder. ¿Por qué lo preguntas?, dije, intentando mantener la calma. Porque hay rumores, Gabriel. En este hospital algunos de los más viejos dicen que por las noches pasan cosas extrañas. Cosas que no se pueden explicar. Cosas que no salen en los informes, pero que todos sentimos. ¿No lo sabías?, me dijo. Mi cuerpo se tensó. Los rumores. Las historias susurradas en los pasillos. Pensé que eran solo eso, historias. Pero ahora, después de lo que había vivido, no estaba tan seguro. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, con el miedo creciendo en mi pecho. Hay quienes dicen que algunos pacientes nunca se van realmente, que sus almas se quedan atrapadas aquí, vagando por los pasillos. Yo no te lo había contado antes porque no quería asustarte, pero, Gabriel, ten mucho cuidado. Si te encuentras con algo extraño, sal de allí. No ignores tus instintos. Colgué el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sentí que el aire se volvía aún más denso, más pesado. No sabía si debía seguir en el hospital o si debía salir corriendo. Pero lo que más me aterraba era el pensamiento de que, tal vez, esa figura que había visto no estaba sola. Decidí salir del turno. Necesitaba descansar. Ya no podía soportar esa sensación de paranoia. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una puerta que siempre había estado cerrada se encontraba ahora abierta. No era normal. La sala que había a esa altura del pasillo siempre estaba sellada, con el letrero de prohibido el paso. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando mi pecho. Al mirar dentro vi una figura de pie mirando por la ventana. Era la misma sombra de antes. De repente, la figura giró lentamente hacia mí y sus ojos brillaron en la oscuridad. El aire se volvió helado, como si toda la temperatura del pasillo hubiera caído de golpe. Mi respiración se detuvo, y mis piernas temblaban, incapaces de moverse. Esa figura, aquella sombra inquietante, me observaba fijamente, y algo en su mirada me dijo que no debía seguir mirando. Sin embargo, no podía apartar la vista, como si una fuerza invisible me retuviera allí, en el mismo lugar donde estaba, incapaz de moverme. Mis pensamientos se mezclaban, mi mente buscando alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Pero no había lógica en esto. No podía ser real. No podía serlo. Sin embargo, las evidencias estaban ahí, frente a mis ojos. La figura seguía allí, inmóvil, como una estatua, pero con un brillo en sus ojos que, aunque distante, me transmitía algo que no podía comprender. De repente la figura comenzó a moverse lentamente. No era una marcha normal, era más como si se deslizara, sin un sonido, sin una huella en el suelo. Mi corazón se aceleró y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en esa visión aterradora, mirando cómo la figura se acercaba, con pasos casi flotantes, hasta quedar a unos pocos metros de mí. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, que debía salir corriendo. Pero mi cuerpo no respondía. Cada paso que daba la figura me congelaba más, y no podía mover ni un solo músculo, como si estuviera paralizado por el miedo. Solo pude escuchar el leve sonido de su respiración, una respiración pesada y raspante, como si estuviera forzada. Cuando finalmente llegó frente a mí, no hubo palabras, solo una mirada penetrante que parecía atravesarme. A medida que la figura se acercaba, una extraña sensación me envolvía. Era como si toda la energía a mi alrededor desapareciera. No había sonido en el hospital, ni el usual murmullo de las máquinas, ni el constante movimiento de las enfermeras. Todo estaba en completo silencio, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando a esa entidad, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Mi mente se tambaleó, mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y en un abrir y cerrar de ojos, el pasillo volvió a la normalidad.
No podía creer lo que acababa de vivir, lo que acababa de ver. Me dejé caer contra la pared agotado, temblando. El pánico me invadió, pero sabía que no podía quedarme allí. Debía salir de ese hospital, debía irme de inmediato. Todo lo que había experimentado en esas horas de turno nocturno no podía ser un simple delirio de mi mente. Algo más estaba sucediendo. Salí de la sala y corrí hacia la salida sin mirar atrás. No me importaba si la figura seguía allí o si había algo más acechando entre las sombras. Solo quería escapar de ese lugar, de esa sensación opresiva que me había consumido. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida, el hospital parecía más grande, más imponente, como si se estuviera cerrando sobre mí. Un sudor frío recorría mi cuerpo, y el aire fuera del hospital nunca me había parecido tan aliviador. Pero al mirar una vez más hacia atrás justo antes de salir por completo, vi algo que me heló la sangre. A través de las ventanas del hospital, en el último piso vi una figura observándome, la misma figura que había visto en el pasillo, y en sus ojos brillaba una luz que parecía decirme que este encuentro no había terminado, que de alguna manera yo era ahora parte de algo más grande, algo que no podía entender. Con el alma aún aterrada, di un paso atrás y cerré la puerta detrás de mí. Lo que sucedió esa noche ha quedado grabado en mi mente, y cada vez que paso cerca del hospital, no puedo evitar mirar hacia la ventana de ese último piso. Y aunque nunca he vuelto a ver la figura, sé que sigue ahí, esperándome. Han pasado varias semanas desde aquella noche, pero la sensación de haber estado en contacto con algo, más allá de lo que puedo entender, sigue persiguiéndome. He intentado volver a mi vida normal, seguir con mi trabajo, ver a mis amigos, pero algo dentro de mí no está en paz. Cada vez que cierro los ojos puedo ver la figura, con sus ojos brillando en la oscuridad. Incluso cuando intento recordar algo tan simple como el sonido de mi respiración, esa presencia aparece silenciosa, acechante. He hablado con algunos de mis compañeros del hospital, pero ninguno parece haber experimentado algo similar. Algunos dicen que he estado demasiado estresado, que la noche del turno estaba llena de tensión y de trabajo, y que probablemente mi mente jugó una mala pasada. Pero no estoy tan seguro. El miedo que sentí no era algo normal. No era solo un susto momentáneo, ni el resultado de un sueño. Era algo más, algo mucho más real. Decidí investigar más sobre ese hospital, sobre su historia, sobre los rumores que siempre se susurraban entre pasillos. Encontré algunas historias antiguas que hablaban de desapariciones y de situaciones extrañas, aunque no estaba claro si esas historias tenían algo que ver con lo que había vivido esa noche. De alguna forma, no me sorprendió saber que muchos de los pacientes que habían estado en esa parte del hospital en los últimos años hablaban de presencias extrañas, como si las paredes mismas guardaran recuerdos oscuros. Pero lo que más me inquieta es la sensación persistente de que, de alguna forma, esa presencia me está esperando, que no me ha dejado ir. Cada vez que estoy solo en mi apartamento, a veces escucho un sonido que me recuerda al eco de esos pasos flotantes, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de mi mente. Incluso los lugares que antes me parecían familiares ahora se sienten extraños, como si algo estuviera observando desde las sombras. Una noche, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasé cerca del hospital sin darme cuenta. Lo miré por un segundo, y una vez más vi esa figura, esta vez más cerca de la ventana. La misma mirada vacía. No era un reflejo, ni una ilusión, no era un truco de luz. Estaba allí, como si me estuviera esperando. Mi cuerpo reaccionó por instinto, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo peor es que aunque sabía que no debía acercarme, mis pasos me guiaron hacia la entrada. Al llegar a la puerta me di cuenta de algo aterrador. No había cerradura, como si me estuviera invitando a entrar, como si todo estuviera predestinado. Pero mi mente luchó contra la idea. Sabía que debía dejarlo todo atrás, que cualquier respuesta que buscara no sería la que esperaba. Con la cabeza llena de preguntas y con los nervios al límite, di un paso atrás y me alejé del hospital, sin mirar atrás. Esa es la última vez que vi ese hospital, y aunque me cuesta creerlo, siento que no será la última vez que ese encuentro ocurra. Algo en mi interior me dice que este tipo de experiencias no se resuelven con el tiempo. Tal vez la figura de esa noche no está simplemente en el hospital, sino en mí. Quizás esa presencia me está siguiendo,
esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Hoy, cada vez que cierro los ojos, me pregunto si lo que vi fue real, y si realmente alguna vez podré encontrar la paz después de esa noche. Pero al mismo tiempo, sé que algunas preguntas no tienen respuestas, y algunos misterios están destinados a quedarse con nosotros para siempre. Lo único que puedo hacer ahora es vivir con la incertidumbre, y aunque me aleje de esa sombra, no puedo dejar de sentir que, en algún lugar, ella me está esperando. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Soy sargento en la Secretaría de la Defensa Nacional de México, y la historia que voy a contarles es una de las más extrañas y aterradoras de toda mi vida. Todo sucedió durante un ejercicio de entrenamiento en una de las bases más remotas que tenemos en el norte del país, en los desiertos de Sonora. Ningún soldado que haya estado ahí olvida lo que ocurrió aquella noche. Era una tarde calurosa, como cualquiera en esa parte del país. El sol se desvanecía lentamente, dejando atrás una sensación de ardor en la piel que no se iba con el paso de las horas. Habíamos estado practicando maniobras de patrullaje por todo el terreno rocoso durante el día, y la noche ya se asomaba, pero para nosotros era solo el inicio de la segunda parte del entrenamiento. El campamento se había instalado en lo que parecía un terreno apartado, sin más señal de vida que las montañas al horizonte y el crujir de la tierra al caminar. Habíamos estado ahí durante días, acampando en un terreno que, aunque árido y desolado, parecía ofrecer cierto sentido de paz, lejos de las aglomeraciones y el ruido de las grandes ciudades. Era nuestra primera noche en ese lugar, y la rutina de los vigías había comenzado. Yo estaba asignado a la guardia nocturna junto con otros 3 compañeros. No había señales de peligro, solo el aire caliente y el silencio absoluto que nos rodeaba. Sin embargo, pronto descubrí que ese silencio no era tan tranquilo como parecía. Durante la guardia, cerca de las 11 de la noche, una extraña sensación comenzó a invadir el campamento. Al principio, no le di mucha importancia. El desierto siempre tiene una forma de jugar con los sentidos. El viento que se escucha entre las rocas, el canto lejano de algún animal nocturno. Pero poco a poco empecé a notar algo raro. Me encontraba cerca de una de las torres de observación cuando escuché el primer sonido extraño. Un murmullo suave, casi como un suspiro llevado por el viento. Pensé que era uno de mis compañeros, quizás hablando entre ellos, pero cuando giré hacia el campamento, vi que todos estaban en silencio, mirando hacia el mismo lugar que yo. Nadie había emitido sonido alguno. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de ellos, el cabo Morales, el más experimentado del grupo. Asentí, pero no estaba seguro de qué responder. No había nadie más a la vista. Todo lo que podía escuchar ahora era el crujir del viento en las rocas. Sin embargo, ese murmullo seguía presente, como si viniera de la tierra misma, como si el desierto estuviera susurrando algo que no podíamos entender. Fue entonces cuando vi algo más. Algo que no pude borrar de mi mente después de esa noche. En el horizonte, cerca de unas formaciones rocosas, apareció una figura. Al principio pensé que era una ilusión, que mis ojos jugaban conmigo, pero cuando la figura empezó a moverse con pasos lentos y pesados, supe que no era un espejismo. Era una figura alta, envuelta en una especie de sombra que no correspondía con la luz de la luna. No tenía forma clara. Solo una silueta que parecía desplazarse con rapidez, deslizándose sobre la tierra sin hacer ruido alguno. La figura se movió hacia nosotros, y el murmullo en el aire comenzó a intensificarse. ¡Alto! ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se perdió en el silencio de la noche. Lo que pasó después fue aún más desconcertante. La figura dejó de moverse y en un parpadeo, desapareció en la nada. Fue como si nunca hubiera estado allí. Apreté el fusil con más fuerza y miré a mis compañeros, quienes estaban igual de sorprendidos que yo. Morales estaba pálido, mirando hacia el lugar donde había desaparecido la figura. «Esto no es normal», murmuró, y por primera vez desde que lo conocí, su voz temblaba. Decidimos hacer una patrulla alrededor del campamento. La oscuridad nos envolvía,
pero la sensación de que algo estaba mal nos presionaba. Avanzamos con cautela, revisando cada rincón del campamento, pero no encontramos nada. El murmullo se desvaneció y la tensión permaneció en el aire, pesada, densa. Lo que no sabíamos era que aquello no era más que el principio. Esa noche, mientras hacíamos la ronda de seguridad, comenzamos a escuchar pasos a nuestro alrededor, pasos que no pertenecían a nadie visible. En un par de ocasiones creímos ver sombras moverse por las esquinas de las estructuras improvisadas que habíamos montado. A veces, los sonidos venían de atrás de las rocas, otras veces del cielo. Nadie sabía qué hacer. El terror comenzaba a ser palpable entre todos nosotros, pero nadie se atrevió a hablar de lo que estábamos experimentando. El miedo era colectivo, y esa sensación de estar siendo observados por algo o alguien crecía con cada minuto que pasaba. Una hora después decidimos regresar al campamento, pero lo que encontramos fue aún más aterrador. Las mochilas, los objetos personales que habíamos dejado en nuestras tiendas, estaban todos revueltos. Algo había estado allí, algo que no pertenecía a este mundo. Volvimos al campamento, pero la atmósfera había cambiado por completo. El aire estaba más denso, como si un peso invisible lo oprimiera. Los rostros de mis compañeros reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Algo extraño, algo que no podía ser explicado, se estaba gestando en la oscuridad de aquella noche en el desierto. Las mochilas que habíamos dejado en nuestras tiendas de campaña estaban desordenadas. No solo eso, varios de los objetos personales, como radios y linternas, estaban fuera de su lugar, como si alguien los hubiera tocado, o peor aún, como si alguien hubiera estado buscando algo. A lo lejos, el sonido de las rocas que se deslizaban debido al viento creaba una sinfonía de crujidos que se mezclaba con ese inconfundible murmullo que, por alguna razón, parecía provenir de las profundidades del suelo. ¿Qué diablos está pasando aquí?, susurró el soldado Hernández, el más joven del grupo. Morales, el cabo que hasta entonces había sido el más tranquilo, parecía estar en shock. Se acercó a las mochilas con cautela y las revisó, como si quisiera encontrar una explicación lógica, algo que justificara lo que estaba sucediendo. Pero lo que encontró lo dejó helado. Algo había escrito en la arena a un costado del campamento, palabras vagas, apenas legibles. «Ya nos están buscando», leyó en voz baja mientras sus ojos se agrandaban de terror. Intentamos razonar sobre lo que podía estar ocurriendo. Algunos pensaron que tal vez otros soldados de una base cercana estaban jugando con nosotros, pero no había señales de vehículos ni huellas de calzado. Nada. Solo la figura que habíamos visto antes. Aquella sombra que se deslizaba entre las rocas y ahora esto. Decidimos reforzar la seguridad en el campamento. Colocamos más luces, más centinelas, pero esa sensación de estar observados no se fue. Al contrario, creció con cada minuto que pasaba. El silencio era más profundo, como si el desierto entero nos estuviera acechando. A medianoche, mientras realizábamos la ronda de vigilancia, Hernández desapareció. Sin previo aviso. Había estado caminando a mi lado, asegurándose de que no hubiera señales de intrusos, cuando, al mirar hacia un lado, me di cuenta de que ya no estaba. «¡Hernández!», grité, mi voz resonando en el aire pesado. No obtuve respuesta. Lo busqué por todo el perímetro del campamento, llamándolo, pero no había rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Mis compañeros se unieron a la búsqueda, pero no encontramos ni rastro de él. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba, impulsada por el viento, pero no podía decir si era natural o si algo más estaba ocurriendo. Las horas pasaron en silencio, y el miedo se apoderaba de todos. No era normal, nada de esto lo era. No sabíamos si estábamos siendo acechados por alguna fuerza ajena, o si era nuestra propia mente, presa del estrés y el agotamiento, jugando con nosotros. Al amanecer, la figura apareció de nuevo, pero esta vez no era solo una sombra. Era más tangible, más cercana. Desde mi puesto de vigilancia, pude verla claramente.
una silueta humana, parada en lo alto de una roca, observándonos fijamente. No era un soldado, no era una persona de carne y hueso. Su cuerpo parecía una especie de sombra ondulante, como si estuviera distorsionado, y sus ojos, brillantes y vacíos, me miraban fijamente. El aire se tornó más frío. El viento se detuvo por un segundo, y todo quedó en un silencio absoluto. No podía moverme, no podía gritar. Era como si una fuerza invisible me paralizara, me hiciera inmóvil. Morales fue el primero en reaccionar, empujándome hacia atrás, fuera de su línea de visión. «Rodrigo, no mires directamente a esa cosa», gritó con una voz temblorosa, pero ya era demasiado tarde. Al mirar esa figura, sentí como si algo oscuro, algo antiguo y malévolo, me estuviera atravesando. Mis ojos se llenaron de imágenes extrañas, como si mi mente estuviera siendo invadida por recuerdos que no eran míos, por escenas de otros tiempos, otros lugares. Todo era borroso, y lo único claro eran esos ojos brillantes, que ahora parecían acercarse lentamente. De repente, como si la figura se hubiera cansado de observarnos, comenzó a desvanecerse. No en el sentido de desaparecer, sino más bien, como si se estuviera disolviendo en el aire, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. En ese momento, el viento volvió a soplar y con él, una sensación de alivio pasajero, pero la paz fue efímera. Mientras miraba al lugar donde la figura había estado, sentí una presión en el pecho, como si algo pesado me aplastara, y lo peor de todo fue que no estábamos solos. Algo más, algo invisible, había quedado en el aire. El sol ya estaba subiendo cuando comenzamos a reorganizar el campamento. La sensación de estar siendo observados nunca desapareció, pero había algo más que nos mantenía en alerta. No solo era el miedo, sino un sentimiento profundo, casi instintivo, de que algo no estaba bien. Algo había cambiado en nosotros. Nos mirábamos unos a otros con desconfianza, como si estuviéramos rodeados por una presencia invisible. A pesar de todo, tratamos de seguir con las labores rutinarias, pero la desorientación se hacía cada vez más evidente. La brújula de Morales, que había estado funcionando perfectamente, comenzó a fallar, moviéndose de manera errática, sin dirección clara. Los radios que usábamos para mantenernos en contacto comenzaron a emitir estática, y cuando conseguimos captar algo, las voces al otro lado no eran las de otros soldados. Solo se escuchaban susurros ininteligibles. El siguiente día fue aún peor. A medida que avanzaba la jornada, uno de los soldados más experimentados, Hernández, desapareció sin dejar rastro. No era el primero en desaparecer, pero la forma en que se fue aún más extraña. Estaba de guardia en el perímetro, y cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos en un estado catatónico, sentado en el suelo, mirando fijamente al horizonte, como si algo lo hubiera absorbido por completo. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban sin ver, y su respiración era superficial, casi inexistente. Al principio tratamos de hablarle, pero no respondía. Nadie entendía qué le había sucedido, pero la sensación de que el aire se había espesado era inconfundible. La misma presencia que habíamos sentido antes parecía haberse apoderado de él. Lo llevamos de vuelta al campamento, pero su estado empeoró. No hablaba, no reaccionaba a nada, y sus ojos seguían mirando al frente, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. No importaba cuántas veces lo sacudiéramos o intentáramos despertarlo, era como si su alma se hubiera ido, dejando solo un cascarón vacío. Mientras intentábamos encontrar una forma de ayudarlo, la figura volvió. Esta vez, no solo era una silueta, ahora era una presencia tangible que podíamos sentir en el aire alrededor de nosotros. El viento cesó por completo y el calor se hizo insoportable, como si el sol nos estuviera quemando sin piedad. Escuchamos pasos detrás de nosotros, pero cuando nos volteamos no había nadie. Un murmullo bajo, casi imperceptible, llenaba el aire y se hacía más fuerte a medida que avanzaba el día.
Las sombras parecían moverse por sí solas, estirándose de manera antinatural, como si estuvieran buscando algo. «Tenemos que irnos», gritó Morales con los ojos desorbitados. «Este lugar está maldito. Algo nos está siguiendo. Algo está jugando con nosotros». Pero no teníamos a dónde ir. Habíamos quedado atrapados en ese desierto, rodeados por algo que no entendíamos. No podíamos volver y no podíamos avanzar. El miedo se había apoderado de todos, y aunque intentábamos mantener la calma, sabíamos que nuestra situación era cada vez más desesperante. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre el campamento, lo peor sucedió. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar. Al principio, fue un movimiento suave, casi imperceptible, como un temblor leve. Pero luego, la vibración se intensificó, y con ella un sonido bajo gutural que provenía del suelo. Nos levantamos alarmados mirando en todas direcciones. Algo estaba bajo la tierra, algo que no podíamos ver pero que sentíamos acercándose cada vez más. Al principio pensábamos que era un animal, tal vez una especie de terremoto leve o un deslizamiento de rocas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era nada de eso. Lo que sentíamos debajo de nosotros no era natural, no era de este mundo. El suelo comenzó a agrietarse, y las grietas se extendieron rápidamente, separándose en líneas que no podíamos comprender. La tierra se levantó en espirales, y del fondo emergieron figuras oscuras, sombras que parecían estar hechas de polvo y huesos. Sus contornos eran borrosos, como si se desvanecieran constantemente, pero su presencia era inconfundible. Su energía, su maldad, se sentía en cada respiración. Gritamos, pero nuestra voz se ahogó en el sonido del viento que comenzaba a levantarse nuevamente, como si la tormenta no viniera del cielo, sino de la misma tierra. La figura, esa presencia que nos había estado observando, comenzó a moverse hacia nosotros, y el viento parecía seguirla, arrastrándonos hacia su dirección. Morales, que ya había perdido la compostura, corrió sin rumbo, mientras los demás nos quedamos paralizados, mirando cómo esas figuras se acercaban con paso lento, seguro. Lo peor era la sensación de impotencia, de saber que estábamos atrapados, sin salida. En ese momento todo cambió. La figura apareció nuevamente frente a nosotros, esta vez sin distorsionarse, clara como el agua. Aquella cosa, aquella presencia, no era humana, ni era algo que pudiéramos definir. Su cuerpo estaba formado por las sombras del desierto, y sus ojos eran abismos vacíos que absorbían nuestra voluntad. Nos miraba, pero no con malicia, sino con una profunda tristeza, como si esperara algo de nosotros, algo que no podíamos entender. A medida que la figura se acercaba, el aire se volvía más denso, pesado. Cada respiración se sentía como si estuviéramos inhalando polvo y arena, y el corazón me latía tan fuerte que sentía como si fuera a escapar de mi pecho. La tierra bajo nuestros pies temblaba con cada paso de la sombra, y las grietas en el suelo se expandían más rápido, como si el desierto mismo intentara tragarnos. Nos quedamos inmóviles, observando con horror cómo la figura se detenía frente a nosotros. No había sonido, ni viento, ni nada más que esa presencia, oscura y omnipresente. De alguna manera, sabíamos que no podíamos huir. No había escape. El desierto ya nos había atrapado. «¿Qué quieres de nosotros?», logré susurrar, mis labios secos, mi voz temblorosa. Sentí que las palabras se ahogaban antes de salir, como si ni siquiera el aire se atreviera a pronunciar lo que estábamos viviendo. La figura no respondió. En lugar de eso, levantó una mano, que parecía hecha de pura oscuridad, y el suelo comenzó a abrirse a sus pies, como si de alguna manera estuviera conectada a todo lo que nos rodeaba. Una especie de ruido bajo, sordo, reverberaba a través de la tierra. Podíamos sentirlo en nuestros huesos. Morales, que había sido el primero en perder la calma, empezó a gritar: «¡Ayúdenme! No quiero morir aquí». Corrió hacia la figura, sin pensar, sin saber qué hacía. Pero tan pronto como estuvo cerca, una ola de aire frío lo envolvió.
El suelo bajo sus pies se deshizo como si fuera polvo y desapareció en la nada, tragado por las grietas abiertas por esa presencia que no pertenecía a este mundo. Todos quedamos en silencio. El grito de Morales se extinguió rápidamente, como si nunca hubiera existido, y el miedo se hizo aún más palpable. La figura se giró lentamente, como si nos observaba, evaluándonos uno por uno. De alguna manera pude sentir que no era una amenaza directa, pero sí algo mucho más grande y antiguo. Aquella entidad no buscaba destruirnos, sino algo mucho más profundo. Quería que entendiéramos algo, aunque no sabíamos qué. Entonces, de forma inexplicable, el viento cesó. Todo se quedó en completo silencio. Las sombras que nos rodeaban parecían haberse detenido, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Ni una sola brisa, ni el crujir de las rocas o el susurro de las grietas. Solo ese silencio inquietante. De repente escuché algo. Una voz, pero no de un ser humano. Era como un eco lejano, resonando en mi mente. La voz no decía palabras, sino que transmitía una sensación, una imagen. La figura no era una amenaza, no venía de la tierra o el desierto. Era algo más profundo, algo que había estado allí mucho antes que nosotros. Mucho antes de que el mundo se formara, estaba ahí para observarnos, para asegurarse de que nunca olvidáramos que hay cosas que no comprendemos, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, volviendo a convertirse en una sombra indistinta, mientras las grietas en la tierra se cerraban, restableciendo la calma en el desierto. A pesar de que la figura ya no estaba, el aire aún seguía pesado, como si algo estuviera pendiente, como si el desierto nos hubiera dejado una advertencia. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acababa de suceder sin atrevernos a hablar. Nadie movió un músculo. Todos estábamos conscientes de la presencia que se había desvanecido, pero cuyas huellas aún permanecían en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Sabíamos que nada sería igual después de eso. Fue el más antiguo de nosotros, González, quien rompió el silencio. «Esto no es un lugar normal», murmuró, su voz quebrada. «Y no hemos visto lo peor todavía». No había duda en sus palabras. El desierto de Sonora no era solo un lugar árido, seco y desolado. Era un espacio donde las leyes de la naturaleza y la razón se doblaban, donde fuerzas invisibles y desconocidas vigilaban. Habíamos sido testigos de algo que desafiaba nuestra comprensión, algo mucho más grande y antiguo que cualquier conflicto humano, algo que nunca olvidaríamos. Y mientras nos retirábamos, sabíamos que no podíamos huir del desierto. El desierto ya nos había marcado, y nosotros nunca podríamos escapar de su sombra. Nunca he sido de hablar mucho de lo que viví durante las misiones especiales. Para muchos, los verdaderos horrores de un soldado son las balas, las explosiones, las decisiones en el campo. Pero lo que nosotros enfrentamos en esa selva no fue humano. Y si alguna vez te preguntaste si hay cosas que el gobierno no cuenta, si hay expedientes que desaparecen porque lo que contienen no puede explicarse, la respuesta es sí. Todo comenzó en octubre de 2017. Nuestra unidad fue desplegada en una zona boscosa y remota al sur del país, cerca de una cadena montañosa donde, según los reportes, se había perdido contacto con una base de comunicaciones clandestina. Los datos eran vagos, interferencias extrañas, equipos desaparecidos y lo más alarmante, transmisiones en código que nadie recordaba haber enviado. Fuimos 5, el teniente Aguirre, el sargento Morales, el cabo Sánchez, el soldado Peña y yo, cabo primero, Elías Ramírez. Nuestra tarea era simple: ubicar la base, restablecer contacto, evacuar si era necesario. Desde que pusimos un pie en aquella zona, el ambiente se sintió distinto. El aire era espeso, húmedo y con un olor metálico que no provenía de la vegetación. Durante la marcha, nuestros GPS fallaban intermitentemente y las brújulas parecían enloquecer. Aún así, seguimos el plan. Al tercer día llegamos al punto donde la base debería estar, pero no había nada. Solo árboles altos,
raíces que parecían moverse bajo tierra y un silencio que no era natural. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo el aliento. Morales fue el primero en notar que algo estaba mal. Se detuvo de golpe, clavó su mirada entre los árboles y dijo: ¿Vieron eso? No vimos nada, pero al girarnos hacia donde señalaba sentimos un escalofrío. Entre la niebla, al fondo, se dibujaba una silueta, alta, estática, como una persona, pero demasiado quieta para estar viva. Peña intentó acercarse, pero la figura desapareció tras el primer parpadeo. Cuando llegamos al claro, por fin encontramos lo que quedaba de la base. Estaba enterrada en raíces, el techo apenas sobresalía del suelo y parecía que llevaba años abandonada, aunque el informe aseguraba que habían tenido contacto con ella hacía solo una semana. Entramos. Adentro todo era oscuridad, linternas en mano. Comenzamos a revisar la instalación. Equipos cubiertos de polvo, documentos a medio escribir, cintas grabadas y radios zumbando con una estática aguda. En un rincón, hallamos un diario de campo. Estaba lleno de notas confusas. La letra temblorosa decía cosas como: no es la selva, es algo dentro de ella. No debemos mirar a los ojos. Ellos escuchan cuando piensas en irte. Leímos en silencio. Nadie decía nada, pero todos nos mirábamos con una mezcla de incredulidad y miedo contenido. Era ridículo, pero al mismo tiempo, todo parecía tener sentido. Las interferencias, las sombras, la sensación de estar vigilados. Esa noche, acampamos en el interior de la base. Alrededor de la medianoche fui despertado por un susurro. Era como si alguien me hablara al oído, con una voz suave, casi como la de un niño repitiendo mi nombre. Elías, no cierres los ojos. Me incorporé de inmediato, apuntando con el arma hacia la oscuridad. No había nadie, pero al mirar hacia Morales, noté que también estaba despierto, y me miraba fijamente. ¿Tú también lo oíste?, preguntó con un tono bajo. Asentí. Peña y Sánchez seguían dormidos, pero algo en el aire había cambiado. El silencio ya no era el mismo, era demasiado profundo, y cada tanto se escuchaba el crujir de las ramas, como si algo se moviera justo más allá de nuestro campo de visión. El teniente Aguirre intentó mantener la calma, pero lo noté. Él también tenía miedo. Al amanecer, decidimos no pasar una noche más allí. Comenzamos a empacar y nos dispusimos a marchar. Pero justo cuando cruzamos la línea de árboles, Sánchez gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos con la mirada perdida. Su rostro estaba pálido, y solo repetía lo mismo una y otra vez. No tienen ojos, pero igual ven. Intentamos calmar a Sánchez, pero no respondía. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía mirar más allá de nosotros, como si algo lo hubiera desconectado de la realidad. Peña trató de sostenerlo del hombro, pero él se apartó bruscamente, murmurando cosas sin sentido como si aún estuviera en medio de una pesadilla. Esto ya no es una operación, dijo Aguirre con la voz tensa. Nos retiramos. En cuanto salgamos de esta zona, solicitamos extracción aérea, y eso intentamos. Avanzamos por la ruta de regreso, pero nada coincidía. El terreno había cambiado. Donde antes había un arroyo, ahora solo había tierra seca. Donde estaba la elevación rocosa que usábamos como referencia, había árboles que no recordábamos haber visto. Era como si el bosque se estuviera reordenando a nuestro paso, como si no quisiera dejarnos salir. Esa noche, el clima cambió de golpe. Una niebla densa cayó como una cortina, y con ella, los sonidos del bosque se apagaron. Ni un grillo, ni un ave, nada. Solo nosotros, y ese susurro lejano que parecía moverse entre los árboles. Mientras preparábamos el campamento, el radio comenzó a emitir un pitido agudo. Luego una voz distorsionada, apenas inteligible, pero decía nuestros nombres, uno por uno. Sargento Morales, Soldado Peña, Cabo Primero Elías Ramírez. La voz era la misma que escuché en la noche anterior, sin emoción pero con una claridad imposible de ignorar. Miramos a Aguirre, esperando órdenes, pero él se limitó a apagar el radio con brusquedad. Nadie más toca ese aparato, dijo.
Y nadie se aleja del campamento esta noche. No dormimos. Nos sentamos espalda contra espalda, vigilando, esperando, aunque no sabíamos qué. Sánchez respiraba agitado, envuelto en una manta, pero no decía una palabra más. Peña comenzó a murmurar una oración que su abuela le enseñó. Morales se limitaba a apuntar su linterna al límite del claro una y otra vez, y entonces lo vimos. Entre los árboles se movían figuras altas, demasiado delgadas, como si fueran personas alargadas por la sombra misma. No caminaban, deslizaban. Sus movimientos no hacían ruido, no rompían ramas, no levantaban hojas. Simplemente estaban allí, observando. ¿Son nuestros?, preguntó Peña con voz temblorosa. Aguirre levantó su rifle, pero no disparó. Eso no es humano, dijo. Una de las figuras alzó el brazo y señaló directamente hacia mí. En ese instante, la niebla se volvió más densa y mis oídos comenzaron a zumbar. Sentí un mareo repentino, como si algo intentara entrar en mi cabeza. Una presión detrás de los ojos, como si los recuerdos se distorsionaran. Vi imágenes, rápidas, desordenadas. La base oculta. Un grupo de soldados corriendo. Voces gritando en frecuencias imposibles. Un rostro sin rasgos, flotando frente a mí. Desperté al amanecer, con Morales sacudiéndome del hombro. La niebla se había disipado. Las figuras se habían ido. Pero algo había cambiado. Aguirre no estaba. Lo buscamos por todo el claro. No había señales de lucha, ni huellas, solo su gorra, abandonada junto a las mochilas. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. El bosque lo había tomado. Sánchez, aún sin hablar, escribió algo en la tierra con un palo. 3 palabras. No estamos solos. Ese día ya no marchamos. Nos atrincheramos. Reforzamos el perímetro con todo lo que teníamos y nos turnamos para mantener la vigilia. Pero el sol ya no parecía moverse. Las horas pasaban y el cielo seguía igual, nublado, gris, sin tiempo. Peña comenzó a llorar en silencio. Morales hablaba con su radio aunque nadie respondía. Y yo no dejaba de pensar en las figuras, en sus ojos, o mejor dicho, en su falta de ellos. A medianoche, el diario de la base, aquel que habíamos guardado, comenzó a humear. Como si algo lo estuviera calentando desde adentro. Lo abrimos y había una nueva página escrita, con una letra idéntica a la de Aguirre. Decía: no intenten salir, ellos ya los eligieron. Peña rompió en llanto al leer la nota. Intenté calmarlo, pero sentí lo mismo que él, una certeza helada, como si esa escritura no fuera solo tinta, sino una advertencia escrita desde otro lado. Morales no dijo nada, solo encendió su linterna, revisó su arma y se sentó frente al bosque esperando. No dormimos, no comimos, ni siquiera hablamos. Estábamos atrapados en una espera suspendida, como si el tiempo se hubiera quebrado junto con nuestra voluntad. Y entonces llegaron otra vez. No los vimos venir. Estaban ahí, dentro del claro, más cerca que antes. Ahora eran más. O quizás siempre fueron los mismos, pero ahora los veíamos con más claridad. Sus cuerpos no tenían textura, como si estuvieran hechos de sombra comprimida. Pero lo peor eran sus movimientos. No caminaban, no respiraban, no emitían ningún sonido. Solo avanzaban con lentitud, como si supieran que ya no teníamos a dónde ir. Sánchez comenzó a gritar. No palabras, solo sonidos de desesperación. Corrí hacia él, pero antes de tocarlo, su cuerpo se congeló. No en el sentido literal. Se detuvo completamente, como si alguien hubiera pausado su existencia. Quedó de rodillas, mirando al suelo, sin parpadear. Las sombras se detuvieron. Una de ellas se inclinó frente a Sánchez y entonces algo cambió. Una especie de murmullo llenó el ambiente. No salía de sus bocas porque no tenían, sino del bosque mismo. Era como una canción susurrada por el viento. Una melodía tan antigua que dolía en el pecho escucharla. Morales levantó su rifle dispuesto a todo, pero antes de hacer nada el suelo tembló, solo por un segundo.
pero lo suficiente para hacernos caer. Cuando me reincorporé, las sombras ya no estaban, y con ellas también Sánchez había desaparecido. La luz del día comenzó a colarse entre los árboles como si alguien hubiera quitado un velo. El cielo volvió a su azul opaco. Los sonidos del bosque, aves, hojas movidas por el viento, insectos, regresaron poco a poco. Peña se quedó en el suelo, repitiendo que no era real. Morales se quedó quieto, mirando la nada. Yo sentí que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Encontramos el camino de regreso 1 hora después. Esta vez todo era reconocible, como si el lugar nos hubiera dejado ir, como si ya no necesitara nada más de nosotros. Nos recogió un helicóptero del Escuadrón Alfa. Nadie preguntó demasiado, solo tomaron nota del fallo en la comunicación y nos mandaron a evaluación psicológica. Aguirre y Sánchez fueron dados por desaparecidos. Aún hoy, sus nombres están escritos en una placa en la base, junto a otros que no regresaron. Pero yo sé la verdad, no los perdimos, no se cayeron, fueron tomados. Después de todo este tiempo, aún sueño con esa melodía. Y a veces, cuando estoy solo en casa, siento que me observan desde las sombras de la habitación, que el turno nocturno nunca terminó realmente. Y lo peor es que no estoy seguro de haber salido yo tampoco.